Bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000. Hoy nos acompaña Rafael Ruiz, vicecoordinador de ARES. A su lado izquierdo está Walter Iván Girón, quien es residente de neumología en el Hospital 12 de Octubre. También está con nosotros Manuel Moreu, quien es profesor del grupo CTO, y Leonardo Caveda, ex vicepresidente del SEM. Bienvenidos. Hoy vamos a abordar el presente y el futuro del MIR. Y para comenzar me gustaría comentar que Sanidad ha hecho durante las últimas dos convocatorias importantes cambios en la prueba y quería que hiciéramos un pequeño balance de cómo ven estos cambios y qué valoración hacen a favor de ellas, si son positivas, si son negativas. Si quieres comenzamos contigo. Bueno, de los últimos cambios que se han estado haciendo, el cambio más grande fue hace un par de años, ¿no? Que se pasó de la plantilla que era rellenada a mano a una plantilla que se rellenaba con una plantilla que iba a rellenar un círculo, ¿no?, a través del boli, y eso pues sí que supuso un cambio para los opositores grandes y bueno, en ese momento fue un poquito de caos, de cambio, y sobre todo que se pasó de 5 respuestas a 4, y eso sí que supuso un cambio también a la hora de la técnica de examen, que en el MIR es muy importante, una parte fundamental. Entonces sí que valoramos positivamente ese cambio, ¿no?, de una plantilla que se rellenaba a mano a una plantilla que se rellena a través de este formato que se corrige mucho más rápido. Walter. Bueno, otro de los cambios de los que se han visto en el MIR incluye cómo hacer las preguntas con imágenes. Se ha visto desde la convocatoria del MIR 2009-2010 que empezaron a ponerse imágenes. Originalmente habían 3 preguntas por imagen y a medida ha ido evolucionando el MIR a tal grado que en la última convocatoria ha sido una sola pregunta por cada imagen, aumentando así el número de imágenes y así el estudiante puede complementar lo que es la pregunta con la imagen. ¿Cómo han visto esto? Bueno, lo han valorado algunas personas como Víctor Expósito, que es el presidente del SEM, lo consideran como una buena noticia, consideran que hay que modernizar la burocracia. Otros, como Fernando Carballo, que es el presidente de la Asociación Científica Médico, también le parece algo muy bueno, algo positivo. Considera que es ideal para un profesional especializado y así adquirir más competencia y mejores actitudes en cuanto a su desarrollo profesional. Perfecto. Nosotros lo que hemos visto es que el MIR desde hace 20 años, si cogéis un poco las preguntas de hace 20 años, es interesante ver cómo ha ido evolucionando de preguntas teóricas a cada vez más casos prácticos, ¿no? El cambio grande de las preguntas con imágenes es el salto directamente a la práctica clínica, ¿no?, al intentar vincular un caso clínico que nos cuentan con una serie de imágenes. El cambio de 5 a 4 opciones yo creo que permite que aumente el número de casos clínicos por examen, porque evidentemente las preguntas teóricas son bastante breves, en cambio el caso clínico suele ser muy largo. Al quitar esa quinta opción se ha ganado en tiempo para poder poner más casos clínicos y que en definitiva el examen se aproxime más a lo que es la práctica del médico diario en un hospital. Y la verdad es que es un cambio que está siendo muy interesante y que creo que fomenta que la gente empiece a estudiar medicina no como algo teórico, sino con un enfoque cada vez más práctico. Leonardo. Yo sí tengo que destacar un cambio clave, es sin duda el de la plantilla autocorregible, porque de hecho, vino a raíz de que en el MIR de hace, creo que fue 3 años, hubo unos errores garrafales con la corrección de la plantilla manual. Hubo gente que tuvo hasta 30-35 netas de diferencia entre lo que había corregido el ministerio y lo que era real. Entonces, eso es un cambio que, a saber por qué lo hicieron tantos años tarde, porque es algo que en las facultades se lleva usando de siempre, y es el cambio clave, que son cambios que pueden parecer pequeños, son cambios tecnológicos, son cambios técnicos más que de contenido, y son muy positivos de cara al opositor. Por otra parte, la introducción de preguntas sí es verdad que nos aproxima más a la práctica diaria, a la práctica clínica. Medicina es una carrera muy visual, tienes que ver constantemente, y sin embargo yo ahí sí que veo, sí que le veo la parte positiva, pero en la parte de las imágenes, que ya lo comentaré después, sí que creo que hay un montón de cosas que mejorar todavía como para considerarlo un cambio positivo. Me sorprende que están todos muy a favor de los cambios, pero no sé si hay alguna medida, alguna modificación que quizás no sea tan positiva o que haya generado algún tipo de recelo, de dudas o de incertidumbre. Bueno, yo creo que por experiencia yo fui el último MIR sin imágenes, entonces me tocó todo el cambio del MIR con imágenes viviéndolo desde CTO, preparando alumnos, ¿no? Y recuerdo perfectamente que lo que más sorprendió fue cómo se avisó que iba a haber imágenes, porque esto se hace una semana antes del examen, sin un anuncio oficial, sino en una entrevista. Entonces, claro, fue como una cosa que generó mucha angustia en los alumnos porque no se les informa bien. Yo creo que lo que sí que podríamos echar en cara al Ministerio
es que no se ha informado bien de estos cambios y que los alumnos llegan con unas dosis de ansiedad mayores por el hecho de no saber qué va a pasar una semana antes del examen. Entre el tema de digitalización, no solamente está de la plantilla del inicio, también la hoja de respuestas, sino que incluso se está promoviendo que sea la elección de plazas ya, a nivel de hacerlo de forma digital, no tener que acudir hasta sanidad. ¿Consideran que es una medida segura? ¿Consideran que es una medida que podría quizás, ante la magnitud de candidatos, generar algún inconveniente? Se creó la opción hace una serie de años, la verdad que no lo tengo exactamente, no sé qué año fue. Pero bueno, el problema que le vemos es que tienes que elegir la plaza, tienes que hacer tu listado, se cierra 12 horas antes del comienzo de tu turno. Y claro, si te toca, por ejemplo, un turno de tarde, tienes todo el turno de mañana por delante, eso genera muchos problemas. Tú no haces un listado en el que van a pasar por delante 400 personas, por ejemplo, tienes que hacer un listado muy extenso que no se asemeja a la realidad de una elección de plaza, en la cual tú tienes un listado y muchas veces vas tachando delante. También, entonces, ante esa duda y ante ese problema, yo creo que por eso no se está eligiendo, se elige poco de forma electrónica, que yo creo que es un avance tecnológico y que sin duda con la implantación de un DNI electrónico es seguro, es decir, seguridad hay. Lo que tiene que hacerse es una herramienta que sea práctica y que se acerque a lo que es una decisión en el momento de que yo pueda tomar la decisión con tiempo y un poco de reflexión, que no sea una lista y después 400 puestos después salga en mi plaza, que está claro que sería mucho más práctico y ahorraría dinero a los opositores que no tendría que acudir a Madrid solo para elegir la plaza. Yo creo que la digitalización actualmente es una realidad, es algo que se vive, en lo que se está implementando en el sector salud mucho en los últimos años, a través de la prescripción electrónica, la historia clínica electrónica, la digitalización de las imágenes. Todo esto ha ido a mejor en el futuro. Y lo de la digitalización me parece que es algo muy positivo, pero organizándolo bien para evitar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona que tiene muchas dudas o tiene muchos problemas o tiene mucha dificultad para conseguir esa última plaza de cirugía plástica, esa última plaza de neurocirugía, pues va a generar mucha ansiedad, puede hacer que incluso tenga por un error de estos que defina y le marque para el resto de toda su vida. Quizá alargando también el tiempo, ya teniendo digitalizado, no tengan que acumularse 700 personas para la elección de plaza en un solo día, sino hacerlo un poco más distante, porque ya total está todo de una forma más organizada, y organizándolo bien creo que esto iría a mejor y generaría menores problemas a la hora de la elección de plaza. Pues yo creo que actualmente existe un sistema parecido, que es con la selectividad, la elección de plaza de estudiantes de toda España. La elección de la universidad se hace de esa manera y funciona bien. La elección digital en el momento, yo creo que el agobio que puede producirte estar con el navegador y que de repente se te caiga la conexión, ¿no? Y es una cosa que creo que hay que implementarlo, hay que hacerlo bien, y sobre todo por favorecer evitar que la gente esté viajando a Madrid a elegir plaza, que al final, para darle un botón a hacer 600 kilómetros, pues no deja de ser una tontería. Sí, yo el principal problema que le veo a la presencialidad es eso, que te tienes que venir hasta Madrid, no puedes ir y volver en el día, etcétera, etcétera. De todos modos, a ver, los estudiantes tenemos un poco este miedo de que el sistema se caiga, es mucha gente. Los estudiantes de medicina en general somos como somos y somos gente ansiosa y más con estas cosas. Y puede dar problemas. Sí que está bien planteado, que creo que para el MIR lo van a implantar en 2018, o sea, para mi año, y este año lo van a hacer lo primero con el BIR, el KIR, el EIR, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, confiamos en que si este año lo hacen a menor escala, el año que viene tengan todo preparado para evitar que pase algo. Es positivo, o sea, sin duda el cambio es un cambio positivo porque te permite no tener que venir hasta Madrid a hacer la elección de plaza, que se va a perder un poco toda esa mística de todo el mundo metido en una sala del ministerio y saliendo con la foto. Bueno, pues sí, pero también te vas a ahorrar más, o sea, vas a ganar más de lo que pierdes. Otros de los cambios no solamente es relacionado con el examen, sino con la propia residencia. Ha estado todo el proyecto de troncalidad y de hacer cambios dentro del MIR. Ahora la troncalidad parece estar en pausa, por lo menos hasta que haya una nueva memoria económica. Entonces quería preguntar, sobre todo a los estudiantes que han sido muy críticos con la troncalidad, ¿qué cambios se podrían vivir o se podrían hacer dentro del MIR sin necesidad de la troncalidad? ¿Dentro del examen o dentro de la especialidad, de la residencia? De la residencia. Bueno, yo creo que esta es más una pregunta para los residentes que para nosotros, porque ya lo han vivido. Pero sí que es verdad que si hay que rescatar algo de la troncalidad, más que una idea concreta, yo creo que había que rescatar un espíritu, que es el espíritu de mejora del sistema.
pero bien hecho. Es decir, que ahora, si ahora de verdad van a volver a sacar la troncalidad o van a volver a poner sobre la mesa la reforma de la especialidad, que esta vez sí se sienten con todo el mundo y sí busquen un consenso dentro del mundo sanitario. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar de todo este proceso. A ver, los Yo residentes. pienso que sí, estoy totalmente de acuerdo con que hay que mejorar los servicios de atención, pero no solo eso, ayuda a mejorar los servicios de atención, sí, pero ¿cómo se beneficia ese MIR de los servicios de atención? La formación MIR se basa en el conocimiento y en el esfuerzo propio, a través del estudio, a través de los medios con los que yo cuento para poder aplicar esos conocimientos que estudio en casa. Si yo estoy en un sitio o en una residencia o en un hospital con lo que no cuento ni siquiera por exagerar, con una prueba de imagen, una radiografía de tórax, ¿cómo me gradúo yo de buen neumólogo? No puedo. Necesito pruebas de imagen, necesito recursos, necesito pacientes, necesito todo para mi formación. Necesito todos esos aparatos para yo no puedo venir a hacer una broncoscopia, yo no puedo venir a aplicar ventilación mecánica no invasiva a un paciente cuando no tengo un broncoscopio, cuando no tengo ventilación mecánica no invasiva. ¿Cómo va a ser mi formación? Por mucho que yo estudie, por mucho que yo me lea los libros, por mucho que yo invierta todo mi tiempo libre, mi esfuerzo y mi dedicación hacia mi carrera y hacia mi especialidad, yo no me voy a formar bien. Entonces, en ese sentido, mejorar los servicios de atención, mejorando los recursos del hospital, porque no es tanto... Bueno, es fácil decir, no, es que hay que estudiar más y tal, siempre, si a la larga en medicina siempre hay que estudiar más y nunca se puede saber de todo, pero para yo poder aplicar todos esos conocimientos que estudio y que yo desarrollo, necesito tener los medios suficientes con los que puedo contar, para no terminar en un hospital quizá más pequeño, en donde al final, como neumólogo o como R4 de neumo, lo único que paso viendo es pacientes con EPOC y que tienen una exacerbación infecciosa y ya está, y que no sé hacer broncoscopias, no sé hacer ventilación mecánica, no sé hacer estudios de sueño, yo no sé hacer ecografías y no sé hacer muchas habilidades, toracoscopia, ecografía pleural, etc. Creo que una de las cosas positivas que trajo la troncalidad fue que se repensó el sistema, ¿no? Entonces, sí que es bueno plantearse la formación de los especialistas y sin duda una formación basada en competencias, ¿no? Que básicamente es lo que se está llevando la formación universitaria y de posgrado. Entonces sí que supuso un cambio, una mejora, formación basada en competencias, donde se debe basar, se debe adquirir una serie de habilidades, como dice el compañero, y que se evalúa, es decir, evalúa que yo tengo esa habilidad, y eso me parece muy positivo. También, a la hora de hacer los troncos, sí que hubo mucho problema con una serie de especialidades que entraban en el tronco o salían. También una serie de especialidades como urgencia, infecciosa, que también su definición como especialidad propia o como una área de capacitación específica tuvo mucho debate. Y sí que nos parece positivo que lo hubiera el debate, pero que fuera mucho más público, integrador y que llevara todas las especialidades a ese debate sería mucho más necesario. Por parte de Medicina Preventiva y Salud Pública, entramos en el tronco médico y bueno, uno de nuestros problemas es que a la hora teníamos 2 años de formación mucho más clínica que la que actualmente tiene el programa formativo. Y eso conllevaba que nos quedáramos solo con 2 años en los cuales teníamos que realizar una serie de habilidades, competencias, que es que ahora se realizan en 4. Nuestras rotaciones, hay algún estudio hecho por compañeros que se ve que nuestras rotaciones cambian totalmente. Es decir, de compañeros que, por ejemplo, neumología en su tronco médico pasarían por la rota por una serie de especialidades de cardiología interna que actualmente también lo hacen. Medicina Preventiva y Salud Pública rotaría por esas serie de especialidades, que lo vemos en su momento, los residentes hicieron una encuesta y lo vieron positivo, pero nos quedaríamos con muchas rotaciones que hacemos actualmente, por salud pública, no hacemos por promoción de la salud, que en 2 años, también muy importante el curso superior de salud pública, que hace los residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, que es una formación muy específica y muy positiva, la valoramos muy positivamente, se tiene que mantener. Entonces valoramos que sería muy positivo tener 3 años de forma específica, que ahora mismo también el tema está parado, ¿no? Porque no sabemos cómo continuará. Pero tú te refieres a cortar las especialidades, ¿no? Porque con la troncalidad muchas veces se puede llegar al grado de que si se organiza mal, se acorta la parte de especialidad a 2 años, por ejemplo, en mi caso con neumo, 2 años de general y 2 años de especialidad. Y 2 años de especialidad para mí, por lo menos, no es viable en neumología. Mi formación va a ser demasiado eficiente en neumología, aunque quizá en medicina interna, cardiología e infecciosa sean un poco más avanzados, ¿no? Claro, pero antes vosotros también, vuestra especialidad, que también, si tú lo ves así, que totalmente de acuerdo, sí, pero eran rotaciones que tú también hacías antes. Sí. Entonces, nosotros no lo hacíamos. Entonces, ahora lo que hace es añadir a nuestro plan formativo otro trozo, que es una parte mucho más clínica, que la vemos de forma positiva, porque ya estaba
ya estamos dentro del tronco médico y bueno, ya hace ese cambio un poco más complejo, más se podrá, si se vuelve a replantear troncalidad. Entonces, lo que no queremos es aumentar nuestra formación, pero sin perder este lado. Sí, No sé si me explico. dejar bien la organización, Claro. la base, lo Entonces, general y lo específico. y entonces es un debate interesante y a ver cómo se va a quedar eso, ¿no? Desde un punto de vista intermedio. Sí, yo creo que hay que empezar diciendo que lo de la troncalidad me parece una idea estupenda. O sea, si lo coges así fríamente en el libro, dices, es que esto es como debería ser la medicina, ¿no? Que tú haces la carrera, después decides al final a grandes rasgos medicina o cirugía y después las distintas opciones médicas o las distintas opciones quirúrgicas se le abren al que ha demostrado que tiene una buena base de la carrera y que además esa parte se le da bien. El problema es cómo evaluamos que se te da bien. Porque claro, el sistema MIR, con sus ventajas y desventajas, considero yo que es bastante justo. Porque al final te asigna una plaza en función de tu resultado de la carrera y de tu resultado en un examen que no implica la evaluación subjetiva de nadie. La troncalidad al principio, como se comentaba, era no, en función de la evaluación subjetiva que se hace en los 2 primeros años, se accede a distintas ramas. Luego se cambió y se dijo, no, desde el MIR tú ya decides si eres cirujano plástico o cirujano vascular. Y entonces lo anterior pues es formación general que se te ha dado durante 2 años. Bueno, pues yo creo que ahí va a estar el tema interesante de cómo se implementa. Evidentemente todas las especialidades clínicas médicas tienen que ampliar a 5 años si hay troncalidad. O sea, neumología, digestivo, pediatría, todas las especialidades médicas que decimos tienen que ponerse 5 años. Parece que es un programa diseñado por cirujanos. Siempre lo digo yo, porque claro, todas las cirugías son 5 años y dices, pues 2 años de cirugía general, un cirujano vascular, pues no le produce ningún problema, porque luego se dedica 3 años a su especialidad haciéndola muy bien y siendo solo 3 residentes, como mucho 3 residentes, con lo cual acabaría operando más de cirugía vascular. La troncalidad también tenía como establecido el nacimiento de nuevas especialidades, de fusiones de otras. ¿Consideran que, dado el caso que la troncalidad fuera un proyecto que no se llegara a concretarse o quedara paralizado, estas especialidades deberían nacer en el MIR o qué otras especialidades consideran que podrían aparecer dentro del MIR? Yo creo que es necesaria una homologación con el entorno. Es decir, hay especialidades que existen en toda Europa o en casi toda Europa y que en España no se sabe muy bien por qué no existen. Entonces, pues casos concretos, infecciosas que siempre se comenta, urgencias y emergencias, son cosas que existen en todo nuestro entorno y que en España no hay posibilidad de hacerla, que es, por lo menos es algo a valorar porque nosotros no y el resto de Europa sí que se puede. Y luego del resto, pues también habría que valorar si esas especialidades, esas fusiones son aplicables a un entorno sin troncalidad, porque las que habían aparecido eran creo que genética clínica, psiquiatría del niño y del adolescente y la fusión de análisis y de bioquímica. Pues hay que plantearse, no se puede aplicar y que luego nos pase como con oncología, que dijeron, vamos a hacer un programa piloto estupendo y magnífico de oncología en 4 años en el sistema formativo FER para que veamos que la troncalidad es viable. Y luego se llegó a la Unión Europea y dijeron, sí, muy bien, pero van a ser 5 años. Entonces, antes de implementar sin más, yo creo que hay que estudiar qué es lo que nos ha faltado, no lo que ha faltado a los de arriba siempre en estos aspectos. Un estudio previo, ver si es viable y sobre todo ver si tiene lógica. Sí, yo creo que la especialidad desde luego la de urgencias tiene que existir. O sea, es una especialidad que te preguntas cómo es posible que la puerta de entrada a un hospital grande no tenga especialistas dedicados a ello, ¿no? Eso es probablemente una especialidad clave en un hospital y tenemos gente que viene de distintos servicios que hace guardias de urgencias, tal, como si fueran parches, pero no tenemos un especialista en urgencias. Igual las especialidades que podrían hacer e incluso aquellas que desaparecen como medicina del deporte, farmacia industrial, si consideran que deberían volver o por el contrario su oferta y demanda ya quedó. Sí, algunas de las disciplinas, como bien acabas de mencionar, medicina del deporte, hidrología, farmacia industrial y galénica. Quizás farmacia industrial y galénica la conoceremos menos porque nosotros somos MIR, ¿no? Y esta es más una especialidad del FIR, pero me parece que es una de las especialidades que me sorprende mucho que se esté en esta situación, porque el punto de esta especialidad es llegar a la investigación. Normalmente los FIR, luego de que cogen esta especialidad, son capaces de trabajar en investigación, en farmacéutica, en cada farmacéutica, crear ensayos clínicos, organizarlos y tal.
creo que eso es el futuro y se está viendo en la oncología, se está viendo con nosotros en la neumología, en los anticuerpos monoclonales, en la reumatología. Todo es a futuro, todo es investigación porque es la forma de evidencia científica más alta que existe. Entonces, siento yo que en esa especialidad como en concreto es más un retraso que se esté anulando, pero pueden ser por otras razones las que está generando todo esto, ya sea por razones económicas, por razones laborales o por el mismo desconocimiento de la especialidad, cosa que sucede también con hidrología y con medicina del deporte. Estas son escuelas que están principalmente en Madrid, que uno cuando está viendo, normalmente la primera vez que uno las escucha es que cuando vas a elegir tu plaza miel la miras dentro de las listas y dices, bueno, hidrología, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y dónde se hace? ¿Y por qué solo hay 10 plazas? ¿Y por qué se escogen el número tan alto? Ahí es donde uno tiene ese primer contacto. Es que, dicho de otra forma, no conocemos qué es lo que hace la especialidad. Normalmente esta especialidad tiene que ver mucho y se relaciona mucho con la rehabilitación. Y además los entrenamientos, aunque son aquí en Madrid, en escuelas, las salidas laborales normalmente son fuera, en entornos fuera de la ciudad, en entornos tal. Y por el mismo desconocimiento de la especialidad hacen que la gente no vea, a pesar de la alta demanda de pacientes y a los que se les puede ayudar, entre enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca, que no se les beneficia porque simplemente la gente no conoce las cosas. Entonces, si yo no conozco algo, es difícil que yo aplique eso a mi carrera profesional y es difícil que lo vea yo como una futura salida. Por ende, genera que todo esto haya al final una disminución o que las cancelen del todo estas especialidades. ¿Y de las que consideras que deberían estar presentes? Bueno, de las que están presentes, como lo dijeron antes, urgencia, genética, pero me gustaría resaltar un punto que es lo que mencionaron antes de los otros países europeos. Yo tuve la suerte de hacer mi rotación externa en Alemania, en Heidelberg, y en este hospital los neumólogos, a pesar de que son neumólogos, tienen otra forma de pensar, se podría decir. Ellos hacen ecocardios, ellos hacen y leen estudios Holter, ellos hacen ecografías abdominales, algo que para mí antes de eso era como una prueba puramente del cardiólogo, una prueba pura del radiólogo, pero allá no. Entonces, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque es una forma de abrir la mente, es una forma de conocer otros ambientes, conocer el sistema nacional de salud en Japón, en Polonia, en Alemania, en Inglaterra, en donde en estos otros países se ve desde otros puntos de vista y solo conocer eso puede conocer la forma en cómo ellos miran a los pacientes y cómo los tratan, compararlo con el nuestro para poder aplicarlo y generar más especialidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, biología molecular es una especialidad que se potencia mucho y se desarrolla mucho. Uno lo puede ver en las pruebas de Estados Unidos, que el United States Medical Licensing Examination, o en siglas en inglés USMLE. Esta es una prueba que sirve para licenciar. Es como el MIR de los Estados Unidos, claro, consta en 4 pruebas, entre otras cosas. Y aquí la biología molecular está muy potenciada. ¿Por qué? Porque docentes, como en la Universidad de Alabama, en Birmingham, fue de los que crearon 7 de los 23 antirretrovirales que se habían conocido en aquella época. Eso fue en el 2011, 2012. ¿Y por qué? Porque potenciaban la biología molecular, descubren las cosas y así desarrollan un poco la ciencia. Dicho de otra forma, ¿se pueden potenciar y crear nuevas especialidades? Sí, hay unas que quizás sea más obvio que necesitan, pero conociendo los sistemas de salud de otras poblaciones, de otra gente y otras formas de pensar, se nos abre a nosotros la mente para que podamos crear y desarrollar y potenciar la formación en otras especialidades. Rafael. Por nuestra parte, vemos que la eliminación de especialidades que sí que pueden tener un futuro, está claro que son minoritarias, ¿no? No son una medicina familiar comunitaria, no son una medicina interna que tiene un gran número de residentes. Entonces, la eliminación no lo vemos positivo y lo que deberíamos ver es cómo se desarrollan, ¿no? Porque actualmente son de una forma en la que el residente tiene que pagarla, a lo mejor crearlo un sistema que también tenga una forma de un curso y después se pueda hacer una serie de rotaciones, o si no, crear una área de capacitación específica para que se pueda entrar a ella, pero que no se elimine, ¿no? Porque son una serie de especialidades que tienen su campo y eliminarlas al 100% no lo vemos positivo, sino crear una área de capacitación específica, ves quién puede entrar y mantenerlo para que aquel estudiante de medicina, ya graduado en medicina, que quiera desarrollar su carrera profesional en ese sentido, tenga una opción y tenga algo reglado el cual pueda llegar a ese punto.